Quiero continuar con la serie en el Evangelio de Marcos. Amén. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Marcos. Terminaremos en el 2022, no sabemos, ¿no? Vamos a ver, capaz que sí. Pero es una bendición poder ir estudiando versículo a versículo la palabra del Señor. Amén. Qué lindo es poder, cuando uno tiene un manjar delante, no dejar que nada se desperdicie. Y la palabra del Señor es un manjar, ¿no? Que no podemos dejar que nada nos pase de largo. Hay que detenerse a meditar en la palabra. Amén. Miren, si la palabra uno no la medita, no se aprovecha. Miren, escuchaba un predicador que decía algo muy interesante y que citaba a otro que no recuerdo el nombre. Y decía, la comida que no es digerida, el cuerpo no recibe los nutrientes de ese alimento. La palabra que no es meditada y pasa de largo en nuestra vida, no dejó el nutriente que el Señor tenía preparado para nosotros. Amén. Necesitamos tener un corazón, una tierra fértil, donde la semilla de la palabra pueda ahí producir fruto, dar todo el nutriente que la palabra tiene para nuestra vida. Amén. Así que ahora vamos a leer el texto y luego vamos a orar. Y yo te invito a que cuando haga la oración, vos puedas decirle, Señor, habla a mi corazón, que pueda ser edificado por tu palabra. Marcos capítulo 9, habíamos llegado hasta el versículo 29, ahora vamos a leer del 30 al 37. Marcos capítulo 9, versículo 30, dice la palabra del Señor. Saliendo de allí iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Amén. Oremos. Señor, yo te doy gracias una vez más por tu palabra, por la bendición de poder adorarte ahora mediante la exposición bíblica. Toda nuestra atención de todos los que estamos aquí está puesta ahora en tu palabra, Señor. Y lo hacemos con un corazón humillado, reconociendo que necesitamos oírte. Los que hoy vinimos a este lugar, Señor, vinimos reconociendo en adoración que sos nuestro Señor, nuestro Salvador, el Dios eterno. Y también hemos venido humillados en adoración a decirte, necesitamos oírte, Señor. Necesitamos tu palabra, queremos oír la voz de nuestro Padre Celestial. Señor, te pido que tu Espíritu Santo hoy guíe cada palabra y cada uno de nuestros corazones para oírla, Señor, de una manera que podamos recibir todo lo que has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Hermanos, como ustedes saben, estuvimos avanzando en el Evangelio de Marcos. Podríamos decir, estamos entrando ahora definitivamente en el camino, en los últimos 6 meses del ministerio de Jesús. El Señor comienza ya este camino directo hacia Jerusalén, a la muerte en la cruz. Y una vez más, como ustedes saben, ya lo hemos visto en Marcos capítulo 8, el Señor anuncia su muerte. Y yo pensaba,
en las 3 veces, porque luego vamos a ver en el capítulo 10 también, en las 3 veces que el Señor anuncia su muerte y resurrección, los discípulos actúan o reaccionan de una mala manera. Amén. O de manera equivocada. Este es el segundo anuncio que el Señor hace de su muerte. Lo vemos en Marcos 8:31, dice, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y luego el versículo 32 dice, esto les decía claramente. Amén. ¿Saben por qué lo aclara Marcos aquí? Porque lo que está diciendo no es parábolas, no eran cuestiones figuradas, no eran alegorías. El Señor estaba siendo muy claro. Voy a padecer, voy a morir y voy a resucitar. Amén. Pero vemos en la lectura del día de hoy algunas cosas. Primero, me quiero detener en el versículo 30. Dice, saliendo de allí iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos. Hermanos, podríamos decir que Jesús había dado ya por terminado su ministerio en Galilea, en toda la región. Estaba ahora ya enfocado en los discípulos. Tenemos que entender el contexto de esto. El Señor está ya enfocado plenamente en los discípulos porque era la base de la iglesia. Él estaba dejando establecida la iglesia. Hoy vamos a ver cómo el Señor deja una gran enseñanza para lo que el Señor esperaba que los apóstoles hicieran luego en la conformación de la iglesia. Vamos a ver que de eso se trata esta enseñanza, pero el Señor claramente no quería que nadie supiera que estaba en Galilea. Que nadie lo supiera. ¿Por qué? Porque hubiera sido imposible dedicar tiempo a los discípulos. Y eso nos enseña cómo el Señor supo establecer, por supuesto lo sabía, pero quiero decir, nos muestra cómo y nos enseña cómo establecer prioridades. ¿Amén? El Señor sabía que la prioridad para Él eran en ese momento las enseñanzas del establecimiento de la iglesia. ¿Amén? Y tenemos que entender que esas enseñanzas son para nosotros hoy. Toda la Biblia nos enseña para aplicación cotidiana y para nuestra vida, por supuesto, pero específicamente hablando como iglesia, vemos claramente que el Señor ha dejado esa enseñanza a los apóstoles para que los apóstoles fundaran de esa forma la iglesia y la iglesia continuara con la enseñanza, como dice la palabra, del fundamento de los apóstoles. Amén. Entonces lo aclaro porque necesitamos poner el foco en eso, con claridad, entender esta conversación que Jesús tiene con los discípulos desde la mirada de la formación de Jesús, de su iglesia. Amén. Entonces el Señor pasaba por Galilea, trataba de que nadie lo supiera, quería tener tiempo de intimidad con sus discípulos. El versículo 31 dice, y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto a los 3 días resucitará. Hermanos, luego vamos a ver en el capítulo 10 también, y ahí es donde voy a abundar mucho más en la palabra profética de Daniel 7, pero en los 3 anuncios van a encontrar que el Señor dice y habla del Hijo del Hombre. Amén. En los 3 anuncios de su muerte y resurrección encontramos que Jesús habla del Hijo del Hombre. Y cuando uno va a Daniel capítulo 7, ahí encuentra en la visión de Daniel, él habla de 4 reinos, ¿no? de 4 imperios que fueron cayendo hasta el último, el romano, que es lo que ve con figura de 3 animales y luego de una bestia terrible. Esa es la 4ª, que es Roma. No voy a entrar entonces en detalle, ya lo vamos a ver más adelante. Pero luego en esa visión Daniel habla del reino eterno del Hijo del Hombre. Es la visión que Daniel tiene de Cristo reinando eternamente. Amén. Y no es casualidad que Jesús en los 3 anuncios de su muerte y resurrección, hablando de la muerte y resurrección del Mesías, Él esté usando el Hijo del Hombre. Cualquier judío entendido en la palabra que escuchaba al Señor, entendía cuando hablaba del Hijo del Hombre, hablado en nombre del Mesías, ¿no? Los discípulos ahora lo vamos a ver, estaban esperando el reinado de Cristo. Ahora vamos a ver. Claramente, estaban esperando que el Señor se sentara en el trono. Y el Señor mismo se presenta como el Hijo del Hombre.
Amén, ¿me siguen hasta acá? Y el Hijo del Hombre para un judío es ese reino eterno del que habla Daniel capítulo 7. Y por supuesto para nosotros también, pero hablo para el contexto bíblico, ¿no? Los que estaban ahí, la referencia que el Señor hace habla de ese reino eterno. Versículo 32, pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Noten aquí dos cosas. ¿Cómo no entendían? ¿No? Uno se dice, ¿cómo no entendían? ¿Por qué no entendían? Si el Señor, lo vimos en el 8:31 y 32 de Marcos, que el Señor les hablaba claramente. Aquí lo vemos más claro que esto. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto a los 3 días resucitará. Es clarísimo lo que dice el Señor. Pero, ¿por qué no entendían? Porque no puede ser que el Hijo del Hombre del reino eterno muera. No puede pasar eso. No conjugan una cosa con la otra. Amén. Para la mente de los discípulos no lograban entender lo que el Señor les decía. Todavía el corazón no estaba preparado, pero el Señor sabía que debía prepararlos para ese momento. Amén. Por eso el Señor una y otra vez, en 3 oportunidades, anuncia con total claridad su muerte y resurrección. Necesitaba preparar. Ahora, eso nos ayuda a entender por qué el Señor no quería que nadie en Galilea supiera que estaba ahí, porque necesitaba preparar el corazón de esos discípulos, porque 6 meses después iban a ver al que ellos consideraban el rey Mesías eterno colgado en una cruz. Tenían que entender en el corazón esta verdad que todavía no entendían. Amén. Sin embargo, sabemos por la declaración de Pedro, revelada por el Padre, que sabían que Jesús era el Mesías. Entendían la naturaleza de Jesús, quién era Jesús, pero no terminaban de entender la misión de Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos entendían lo que cualquiera de los que considerara que Jesús era el Mesías, ese Mesías debía sentarse en el trono de Israel. Directamente, no había más nada. Ahora, piensen esto. ¿Por qué además los discípulos no entendían? Escuchen porque es interesante hacer una recorrida de todo lo que hemos estudiado en Marcos. Vieron a Jesús detener tormentas, parar la lluvia, los vientos. Legiones de demonios que se sujetaban a la orden de Jesús. ¿O no? Vieron a Jesús sanar enfermos de a miles. Era imposible entender para la mente de los discípulos que Jesús iba a morir. No podían entenderlo. Era algo que no podía entrar en la mente. Si los elementos se sujetan a las órdenes de Él, como un grupo de hombres, noten, dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. ¿Cómo los hombres van a poder matarlo? No lo podemos entender. Y la verdad es que si nosotros estuviéramos caminando con Jesús, probablemente hace 2000 años, y sin toda la escritura completa y el canon cerrado, probablemente nosotros no lo entendiéramos tampoco, o no quisiéramos entenderlo. Por más claro que Jesús lo revelara, el corazón de los discípulos claramente todavía no tenía toda la información suficiente, no porque Jesús no se lo hubiera dado, sino porque el corazón todavía no lo había logrado entender de lo que el Señor les estaba diciendo. Hermanos, tenemos que entender el trasfondo espiritual detrás de esto. Todos sabemos que lo que los discípulos pensaban de Jesús era completamente aceptable. Jesús había demostrado cabalmente que Él tenía todo el poder para sentarse, destronar el poderío de Roma y sentarse Él en un trono eterno sobre todo el mundo. Imagínense, insisto, alguien que puede detener la lluvia, los vientos y las tormentas y legiones de demonios, ordenarle irse a los cerdos o todo lo que fuimos viendo o sanar a todos los enfermos que se pusieran delante de Él, podía ser el rey del mundo, indudablemente. De hecho, vemos que Pedro, cuando con el solo intento de Jesús en su primer anuncio de decirlo, Pedro trata de decirle, no, eso no puede pasar, porque tenés todo el poder, no hace falta esa muerte. Pero como dijimos en cada uno de los mensajes desde que comenzamos el capítulo 8, hermanos, Jesús le está enseñando a los discípulos que no hay gloria sin cruz. No hay gloria sin cruz. Que el plan de Dios no era el plan de imponer un dictador a que todo el mundo se le sometiera por miedo, sino el plan del Señor era pagar por los pecados de sus enemigos, que éramos nosotros,
lo cantábamos hoy. Éramos sus enemigos a causa del pecado. El Señor buscó la reconciliación con nosotros, pagando por nuestro pecado para entronarse en el corazón por amor. Porque si no, ustedes saben, un dictador puede sentarse en un trono y la gente someterse por miedo. Pero eso no es un acto de amor. Y eso no dura para siempre. En algún momento hay rebelión. La rebelión del hombre necesitaba ser sanada con amor. Y fue lo que hizo Jesús. Y era el plan que él tenía. El plan que tuvo el Padre, que Jesús cumplió cabalmente. Y le estaba hoy enseñando a sus discípulos. Pero además, dice este pasaje, para cerrar esta parte y luego ir a la otra, dice, y tenían miedo de preguntar a Jesús. Miren, hermanos, ¿les pasó alguna vez que uno sospecha que le van a dar una mala noticia y mejor ni preguntar? ¿No? Mejor ni hablemos de eso. Hagamos de cuenta que no escuché nada. Bueno, eso es lo que estaban haciendo los discípulos. Tenían miedo de recibir más información sobre el tema. Amén. Y Marcos lo deja plasmado. Y ustedes saben, Marcos escribía por lo que Pedro le relataba, ¿no? Y claramente Pedro está reconociendo algo aquí a través de la pluma de Marcos. Y teníamos miedo de preguntar, no queríamos recibir toda la información. No estábamos preparados para escucharlo. Preferíamos cambiar de tema, ¿no? ¿Les pasó alguna vez que están hablando con alguien, le están diciendo algo que no le gusta escuchar y te cambias de tema? Y le decís, no me cambies de tema. Bueno, el Señor siguió con otra cosa, retomó el tema un poco más adelante. Amén. Lo dejó que su corazón siguiera madurando de a poquito. El Señor conoce el corazón. ¿Cuántos dicen amén? El Señor conoce nuestro corazón. Dios es tan bueno. Nuestro Padre es tan bueno que a veces va preparando, o siempre va preparando nuestro corazón. Él va perfeccionándonos. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, ¿no? Él va perfeccionando nuestro corazón y cada uno de nuestros corazones es diferente. Amén. El Señor sabe cómo tratar con cada uno. El Señor es un Dios de amor y vemos que aquí Jesús podría haberles dicho, no, quiero que escuchen lo que les estoy diciendo. Voy a morir en manos de estos hombres, voy a ser entregado, voy a resucitar a los 3 días. Pero escúchenme, ¿cómo? No se vadan del tema. No hizo eso el Señor. Sabía que todavía debía correr un poco más de agua bajo el puente, ¿no? Y iba a retomar el tema. El Señor no deja nada inconcluso. Amén. Iba a retomar el tema. Lo vamos a ver próximamente. El Señor retoma este tema. No lo deja ahí. Simplemente sabe que el corazón necesita un poco más de tiempo. Ahora, en el contexto de este anuncio del Señor, viene una preciosa enseñanza que es el centro del mensaje para nosotros hoy. Versículo 33. El título que le da la Biblia de las Américas, a ver la Reina Valera. ¿Quién es el mayor? Y el título de la Biblia de las Américas es el mayor en el reino de los cielos. Es el tema que el Señor ahora nos va a enseñar. Amén. Es el tema, el trasfondo de lo que el Señor nos va a enseñar. Dice, llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba qué discutían por el camino. Hermanos, llega el Señor a Capernaum, ustedes saben, de hecho lo vimos en Marcos 1, probablemente muchos sostienen, creen que, y es casi seguro que así sea, que fuera en la casa de Pedro, ¿no? Llegaron a la casa de Pedro en Capernaum, estando ya en la casa, vemos que ese viaje Jesús se adelantó, ¿no? Porque dice, notamos que les pregunta a él, iban separados de alguna manera, pues no venía escuchando el Señor la conversación, venía separado de alguna manera. Por eso cuando llegan a la casa, lo primero que hace el Señor es preguntarle, ¿qué discutían en el camino? ¿De qué venían hablando ustedes? Versículo 34, pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí de ellos quién era el mayor. Amén. Hermanos, aquí están siendo confrontados con algo que claramente no estaba bien. ¿Por qué? Porque sabemos que no está bien, pero además por la actitud de ellos. Cuando el Señor les pregunta, dice, pero ellos guardaron silencio.
porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. O sea, sintieron vergüenza, ¿no? Y te diste cuenta que cuando tenés un pensamiento, una actitud incorrecta y algo en el corazón que te dice, está mal, está muy mal, mejor arrepentite de eso, o no tenés nada de qué jactarte, eso lo que estás pensando, lo que estás diciendo no está bien. ¿Amén? ¿Te pasó eso? ¿O no? ¿O son todos acá perfectos? No, claro, cuando fallamos, pensamos incorrectamente, incluso tenemos conversaciones incorrectas, en el momento quizás lo hablamos, soltamos la lengua, pero cuando somos confrontados con lo que hablamos, nos damos cuenta que erramos. Y yo quiero de aquí tomar rápidamente una enseñanza para nosotros. Hermanos, miren, a veces hay cosas, y yo creo que los discípulos, hasta que Jesús se lo preguntó, creían que estaban teniendo una discusión que estaba bien tenerla. Ellos seguramente pensaban que era algo que tenían que tener resuelto y definido. ¿Quién iba a ser el que se sentara a la derecha de Jesús en el reino de Israel? Ese era el debate que estaban teniendo. Ahora vamos a profundizar. Muchas veces nosotros tenemos conversaciones que en un principio parecen conversaciones que debemos tener, pero que si en oración vamos delante del Señor y le preguntamos, Señor, esta es una conversación que yo debería haber tenido, probablemente el Espíritu Santo te haga ver que no. Como leímos hoy en Proverbios capítulo 10, las muchas palabras hacen el pecado inevitable. Necesitamos ser sabios en nuestras conversaciones. ¿Amén? ¿Amén? Necesitamos tener un corazón sensible a lo que Dios piensa de lo que estamos hablando. Y si empezamos una conversación que no enriquece, que no aprueba al Señor, que está mostrando jactancia en el corazón o egoísmo o algo que sabemos que no está bien y el Espíritu Santo te conmueve en medio de la conversación o mueve tu corazón haciéndote ver que no está bien, es el momento de arrepentirse. ¿Amén? Porque muchas veces creemos que cuando insultamos pecamos hablando, o cuando decimos algo procaz o algo feo. No, hay veces hay conversaciones que parecen muy profundas y son grandes pecados. ¿Amén? Grandes pecados. Y aquí los discípulos estaban teniendo una discusión profunda. ¿Por qué? Volvamos al contexto. Jesús anuncia su muerte. Noten, ¿cómo puede ser que después que Jesús le dice, voy a morir y resucitar el tercer día, ellos no quieren ni preguntar de eso y discutan? Es como si no estuvieran escuchándolo a Jesús, ¿se dan cuenta? Jesús les está diciendo algo y ellos están discutiendo, hablando de otro tema. Y a veces a los creyentes nos pasa así, en la palabra, o el domingo, o el miércoles, o nuestra lectura personal, devocional, el Señor nos habla, pero seguimos enfrascados en nuestra idea. Y es como si el Señor no hubiera hablado, ¿no? Ahí estaban los discípulos, el Señor les estaba diciendo algo, lo más importante que les podía decir. Sin embargo, ellos estaban enfrascados en su discusión. Bueno, ¿quién es el que se va a sentar a la diestra del Señor? ¿Quién va a tener el puesto de poder al lado del rey de Israel? Esa es la discusión de ellos, del rey del mundo, el rey Mesías. Hermanos, a veces necesitamos ser, como leímos en Proverbios 10, oír más de lo que hablamos. Amén. Necesitamos oír más de lo que hablamos. Oír más a Dios de lo que hablamos. Amén. Eso es créanme, es un acto de sabiduría. Oír más de lo que hablamos es un acto de sabiduría, pero mucho más, pero muchísimo más cuando callamos delante del Señor y lo oímos. Amén. Porque probablemente la discusión que estaban teniendo los discípulos, si ellos hubieran escuchado al Señor, ya estaba zanjada, no era un tema para discutir. Se hubieran ahorrado esa discusión. Muchas veces tenemos conversaciones y discusiones porque no habíamos oído al Señor. No habíamos oído lo que el Señor tenía para decir. Necesitamos oírlo a Él. Pero además esto nos revela, esta discusión, cuál era la visión que tenían del reinado de Jesús. Como dije antes, no esperaban la muerte del Mesías, sino que el Mesías se sentara con poder en Israel y ellos se sentaran a gobernar con Él. Lo que pasa es que no era algo que iba a ocurrir en ese contexto y en ese momento, y el plan de Jesús claramente no era ese.
Y ellos no lo podían ver. Si bien los discípulos, al igual que todos nosotros, reinaremos con el Señor eternamente, eso no era lo que iba a ocurrir en ese contexto y en ese momento. El Señor iba a dar su vida en la cruz. Jesús, dice el versículo 35, se sentó y llamó a los 12 discípulos y les dijo, me detengo aquí. Hermanos, ustedes saben que el Señor ahí toma postura de rabino. Era un rabino, por supuesto, ¿no? El más grande de todos los que haya existido. Y una costumbre de cualquier maestro o rabino era, en el momento que iba a dar una enseñanza, una charla, algo que fuera un mensaje, una enseñanza para quienes lo seguían, era sentarse. Cuando el rabino se sentaba, era que iba a darles una enseñanza, iba a dejarles algo que sería de vital importancia para su vida, si necesitaban todos prestar atención a lo que el maestro iba a enseñar. Y Jesús, como maestro, él se sienta. Necesitamos, y era un hecho muy interesante y también tiene una aplicación para nosotros. Necesitamos saber que el Señor está sentado en su trono y sigue enseñándonos. Amén. Sigue formando nuestro corazón, y que el Señor esté sentado en su trono implica que necesitamos oírle, ponerle atención. Amén. Él sigue formando tu corazón y el mío. Los discípulos caminando con Jesús sabían que si el Señor detenía su caminar o detenía lo que estuviera haciendo, o no era una charla informal que estaban teniendo, sino que el Señor ahora decía, vengan, y se sentaba, es que iban a recibir una enseñanza y necesitaban poner mucha atención. Y el Señor comienza la enseñanza. Segunda parte del versículo 35 dice, el Señor comienza a decir, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Hermanos, esta es una enseñanza preciosa del Señor. Y esto es lo que tenemos que aplicar. Este es el corazón del mensaje de hoy. Amén. Lo primero que quiero aclarar, el Señor aquí está aboliendo toda ambición de ser el primero. ¿Está diciendo no tienen que desear ser el primero? No, de ninguna forma. El Señor está cambiando el paradigma de cómo ser el primero en el reino. Amén. Recordemos que Pablo dice que corramos la carrera para ser el primero, ¿o no? Pablo dice que ambiciona agradar al Señor, esa es su ambición. Por lo cual, el Señor aquí no está diciendo que no ambicionemos ser el primero. Dice, si alguien desea ser el primero. Amén. Eso es lo que está diciendo el Señor. El problema es cómo somos los primeros en el reino. ¿Cuál es la visión del mundo para ser el primero y cuál es la visión de Jesús para ser el primero en el reino? El Señor dice, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Hermanos, lo que Jesús está diciendo es, no está mal que uno anhele. De hecho, la Biblia presenta que el Señor estará dando una corona, un premio. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sabían eso? ¿Que recibiremos eso? El Señor nos dice que no busquemos ser los primeros en el reino. Claro, sí hagámoslo. Es sano querer hacerlo. El tema es cómo lo hacemos. Hermanos, el mundo propone que el que es el primero es el que tiene muchos que le sirven, ¿o no? El que tiene poder es el que tiene muchos sirviéndoles, pero los hijos de Dios, y prestemos atención a esto y grabalo en tu corazón, los hijos de Dios somos los primeros delante de los ojos del Señor, cuando intencionalmente somos los últimos, intencionalmente. Cuando somos los que nos proponemos servir a todos y no esperamos que nadie nos sirva. Y ahora lo vamos a ver en la enseñanza de Jesús. Hermanos, el que quiera ser el primero en el reino debe ser el último. Son palabras claras de Jesús. Aquí no hay nada que esconder, no hay nada secreto. Y el que quiera ser el primero y busque los métodos terrenales para ser el primero, no será el primero, claramente, en el reino del Señor. Claramente no lo será. Hermanos, estamos año 2022 en un mundo donde un montón de falsos profetas, falsos maestros le prometen a la gente reino y poder en esta tierra y en este tiempo. Y a la vez se jactan de tener un montón de gente que está diciendo, no toques al ungido. Cuidado, soy un ungido del Señor, con anillos y poder.
esa imagen que atrae a muchos carnales, porque a los espirituales no los puede atraer a alguien así, esa imagen es todo lo contrario a lo que Jesús plantea. Son las antípodas. Necesitamos entender que un verdadero creyente, aquí no estamos hablando de pastor, ni de títulos, ni obispo, anciano, diácono, sino, en realidad sí, la palabra diácono aquí aparece, ahora la voy a mencionar. Pero lo que el Señor está planteando aquí es para todos los creyentes. Estamos todos igualados, hermanos. Nadie es primero en el reino por un título en la tierra. Uno es primero en el reino por cómo ha servido en la tierra. Amén. ¿Cómo ha puesto a los demás por delante de él? Hermanos, ¿es fácil? No. Pero el Señor no lo niega nunca. Él dice, mueran. Si la semilla no cae en tierra, muere, no da fruto, mueran. Y Jesús no está pidiéndonos nada que Él no haya hecho. El Señor se sentó con los discípulos y le lavó los pies. Él le lavó los pies. ¿Se dan cuenta que el Señor está enseñando? Su liderazgo es con el ejemplo. No son solo palabras. Y el texto clave que nos viene acompañando en todo el estudio de Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dio el ejemplo. Jesús que tenía el poder para entronarse con sus propias fuerzas, no lo hizo. Fue a la cruz. Porque no hay gloria sin cruz. Y le está diciendo eso a los discípulos. No hay gloria sin sacrificio. Y la vida del creyente, la iglesia, hasta el retorno de Cristo, es sacrificio. Porque seguimos el ejemplo de Jesús. Pero dense cuenta, hermanos, yo quiero llamarles la atención a esto, porque la iglesia está infiltrada de muchos lobos que plantean un mensaje diferente al de Jesús. Cuidado con el que quiera cortar los caminos. No, el camino del cristianismo es el camino de Cristo. Necesitamos seguir su modelo. Él es el modelo perfecto, sus pisadas. Necesitamos vivir como Él vivió, dice la palabra, sí. Y Jesús mostró servicio, amor, entrega por los demás. Él no enseñó otra cosa. Amén. Él no enseñó a jactarse y vemos muchos lobos jactándose desde púlpitos, creyendo que son ungidos y son engañadores, a los que muchos siguen y son engañados, y el Señor también lo permite, porque están buscando gloria en este tiempo. Jesús no prometió la gloria sin el sacrificio de la cruz. Amén. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El creyente debe negarse a sí mismo. Ahora, el creyente que se niega a sí mismo pone a los demás por delante. Ahora, hay gente fría de corazón, que vos le vas a enseñar este mensaje toda la vida y no va a poner a nadie por delante, va a estar por delante de todos y va a preguntar qué hicieron por mí antes de hacer algo. ¿O no? Mucha gente, sin embargo, en el mundo lo admiramos. Vemos creyentes que admiran personas del mundo, que no digo que esté mal, está muy bien a las personas que tienen corazones altruistas, ¿no? Que son muy buenos y hacen buenas obras, y está muy bien eso, por supuesto que está muy bien. Y es una bendición para mucha gente. Pero muchos decimos, qué bueno, ¿le pasó? De ver a alguien que hace actos de mucha solidaridad y uno dice, qué buena persona, ¿sí o no? Que uno dice, qué bueno lo que hace esta persona. Y nos admiramos. Bueno, hermanos, Jesús nos llamó a ser así con su iglesia. Amén. Y miren dónde pone la vara Jesús. Escuchen la enseñanza cómo continúa. Y vamos a entender lo del niño. Versículo 36. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en brazos les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Hermanos, un dato curioso. ¿Se dan cuenta que cada vez que Jesús quería tener un niño ahí como ejemplo, ahí había niños alrededor de Jesús?
Qué precioso es el Señor, ¿no? Porque para nosotros quizás no nos resulte, no nos llame mucho la atención, pero si vamos 2000 años atrás, en Palestina o donde Jesús caminaba, los niños no eran tenidos en cuenta, salvo por los padres, pero eran un proyecto de hombre, no eran tenidos en cuenta socialmente. ¿Amén? ¿Me siguen? Nada de derechos del niño, ni de, no eran tenidos en cuenta, nadie tenía en cuenta la opinión de un niño, por supuesto. Sí, para el pueblo judío, una vez que ese niño cumplía los 13 años y se convertía en un hombre y rendía ya su estudio, ya era otra cosa. Pero hasta ese momento eran los no tenidos en cuenta. Insisto, salvo por el amor de los padres, por supuesto, de la familia, eso no cambió. Pero para la sociedad no eran tenidos en cuenta y Jesús toma este ejemplo. Toma al niño, le dice, tomó un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo, el que reciba un niño como este en mi nombre. ¿Qué está diciendo? ¿De quién está hablando Jesús? Jesús, hermano, no está hablando en sí de los niños. Está tomando el ejemplo de los niños, está dando una enseñanza. Está hablando principalmente de la iglesia. Amén. De sus ovejas, de sus hijos. ¿Por qué? Recuerden, el Señor está preparando a los discípulos para la fundación de la iglesia, para el avanzar de la iglesia. Él fundó la iglesia, pero quiero decir, para poner los fundamentos de la iglesia. Amén. Y la iglesia iba a ser perseguida y los creyentes iban a sufrir. Ahora, ¿por qué toma el ejemplo del niño? La pregunta es, ¿a quién debo servir? ¿Está bien? Si nos preguntamos lo que Jesús está enseñando, ¿a quién debo servir? Jesús lo responde poniendo al niño en el medio. ¿Por qué? ¿No eran tenidos en cuenta? La pregunta es, ¿un niño tiene el dinero para devolverte un favor que vos le hagas? ¿Un niño tenía el poder para devolvértelo con algún otro tipo de favor, el servicio que vos le realices? Bueno, lo que está diciendo Jesús es, ustedes tienen que servir a aquellos que no les van a poder devolver el favor. Aquellos que nadie considera, aquellos que no son socialmente aceptados, aquellos que nadie tiene en cuenta, es el ejemplo del niño. Sírvanlos, porque cuando sirven a alguien así, lo están haciendo conmigo. Mira, hermanos, Jesús en Mateo capítulo 25 habla del juicio de las naciones. Acompáñenme a este texto y van a entender un poco más de lo que está hablando Jesús. Mateo 25, versículo 31 en adelante. Escuchen este texto. Está hablando de tiempos futuros el Señor. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación, desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí
lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, simplemente esto quiero decir. Versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Amén. A mí. El Señor dice, cuando servís a tu hermano, me estás sirviendo a mí porque es mi hermano. Volvamos a Marcos y veamos esto a la luz del texto. El que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, en mi nombre. El que reciba un niño como este en mi nombre, ¿de quién está hablando? De los que están en nombre del Señor. Está hablando de su pueblo, hermanos. El llamado a la iglesia es, debemos servirnos los unos a los otros con amor, sin esperar nada a cambio. A veces en la iglesia pasa tanto, y si no, y aquel no me devolvió lo que le dije, lo que hice por él, y yo voy y no. Hermano, olvídense, sirvan, el Señor lo ve. Y el que quiera tener poder, sirva a todos, póngase último en la fila a propósito, que pasen todos. Pablo dice, vean al otro como superior a sí mismo. Así vive la iglesia. Una iglesia así es una iglesia sana, hermanos. Es una iglesia sana, porque estamos todos velando por el otro. Amén. Hermanos, el que quiera ser pastor de una iglesia, porque a veces uno ve muchos que, yo creo que el enemigo ha generado esa visión de la iglesia. Uno ve y dice, pastores, claro, imagina ese lugar, lo ven como un lugar de poder. Hermanos, no, es un lugar de servicio, por favor. No crean las mentiras del diablo. No crean las mentiras del diablo. El que quiera ser el primero debe ser el último. Amén. Servir a todos, el último, el que esté último en la fila y sirva a todos. ¿Saben por qué el último? Porque el que está último puede ver qué necesitan todos los demás. El que se pone primero no ve qué le está pasando al resto, solo ve lo que le está pasando a él. Amén. En la iglesia debemos intencionalmente ser los últimos. Jesús lo plantea. El que quiera ser el primero, no está diciendo está mal ser el primero. El que quiera ser el primero, sea el último y servidor de todos. Sea el último. Amén. Hermanos, les invito a esto para cerrar el mensaje. Les invito a esto. Vamos a proponernos ser los últimos. Amén. Sean los últimos. Sirvan al hermano, sírvanlo, pero sírvanlo humildemente. Seamos humildes, sin esperar nada a cambio, sin querer mostrarte superior. Cuidado, no. Si en tu corazón está la necesidad de mostrarte superior, estás cometiendo un error. Arrepentite, sé humilde, serví a tu hermano en amor. Amén. Yo quiero invitarles, hermanos, lo veníamos diciendo y este texto es como que confirma eso. Yo quiero invitarles a que podamos ser una iglesia así. Hermano, hay gente que me ha pasado, no encuentro un espacio de servicio. Bueno, uno va avanzando en la iglesia va creciendo y va necesitando cada vez más espacios de servicio, eso es normal. Y hay mucho siempre para hacer. Pero, hermanos, no necesitamos ningún encargo particular para servir. Es mirar al otro, es mirar al lado. Es genuinamente orar por el hermano. Es mirar a los ojos al hermano y decirle, ¿en qué te puedo ayudar? Genuinamente. Amén. Quiero que cuentes conmigo, pero de verdad. Y si ese hermano mañana te manda un mensaje y te necesita, vayas y estés ahí. Que si uno de tus hermanos, y aclaro, aquí el Señor te cita todos estos ejemplos, enfermo, en la cárcel. Está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Si tus hermanos están viviendo, tenés que estar ahí, porque estás con Cristo. Y hermanos, miren, cuando uno bendice a un hermano está, sin dudas, recibiendo una mirada de gozo del Señor. Hay veces que se desprecian espacios de servicio porque dicen, bueno, nadie lo ve. Hermano, de verdad, hay creyentes que me han dicho, nadie ve lo que hago. ¿Cómo nadie lo ve? ¿Cómo nadie lo ve? Lo ve quien lo tiene que ver por encima de todos, que es el Señor. Amén. Es más, les abro mi corazón. ¿Saben qué de la forma que más me gusta servir? Es en las que no ve nadie.
de verdad. Nadie hablando terrenalmente, por supuesto, las que sí ve el Señor. Porque esto acá dura 40 minutos, 45 ahora, de mensaje, 50. Este es un momento de servicio. Pero después me quedan 24/7. Ahora, ¿cómo sigo sirviendo? ¿Qué más hay para hacer? Hermanos, yo les invito a que se pongan a la brecha, a servir al otro, sirvan al otro. Y créanme, eso traerá gran recompensa en el cielo. Y para eso, con esto termino, miren, necesitamos morir. Porque un montón de veces lo que te va a impedir servir al otro es mirarte a vos mismo. Créeme, si hay algo que te va a llenar de gozo y paz en el corazón es servir a otros. Eso te llena de una manera, no te pierdas esa bendición. Créeme, no te pierdas la bendición de servir a otros. Eso llena el alma, hermano, no se compra. Créame, eso se logra solamente sirviendo al hermano, al hermano. Y miren, esta es una etapa, todavía somos una iglesia pequeña. Amén. Es así, manada pequeña, como dice la palabra. Ahora, créanme, es una gran oportunidad de sentar las bases de una iglesia que quede hasta que vuelva Cristo, con una enseñanza para todas las generaciones. Y es que uno sirve al otro, uno sirve al otro. Amén. Después, claro, habrá lugares que ocupar y espacios y responsabilidades y títulos. Todo eso está en la Biblia también. Está bien. Pero eso no hace que otro no sirva. Nosotros tenemos que servir todos igual. Amén. Todos igual. Hermanos, quiero decirles, intencionalmente vamos al final de la fila. Y miremos hacia adelante a ver qué necesitan. ¿Qué necesitan los demás? Es como cuando vas a algún lado a comer o llegás a un lugar y, miren, me pasó de la primera vez que por trabajo, hace algunos años, viajé a un hotel de ultra lujo, ¿no? Y me llamó la atención que ni bajé del auto y ya estaba el botones del hotel ahí pendiente. Me bajan las valijas, las ponen en el carrito. Me dice, señor, venga, pase. Me llevan a la habitación, me muestran la habitación, me acomodan la ropa. Una mujer entra y comienza a doblarme la ropa y a guardarla. Y en la mesa una bandeja con frutas, bebidas, sírvase. Yo decía, y me decía, obviamente fueron 2 días y yo no lo pagaba eso, ¿no? Pero bueno. Y afuera me dice, cualquier cosa que necesite, va a haber alguien de servicio en el piso. Salga, no hace falta ni que lo llame por teléfono. O si quiere llamar por teléfono lo puede hacer, pero salga y lo van a servir. Y me sorprendía que yo salí de la habitación y la persona que estaba en servicio en el piso, apenas salía yo, miraba a ver qué necesitaba. Y venía corriendo. Yo decía, bueno, así debemos ser los creyentes con los hermanos. ¿Qué necesitan los hermanos? Estar pendiente. ¿Amén? Una iglesia, hermano, no se hace con un pastor que lo hace. No alcanza. Créanme, no es imposible. Por eso el Señor lo deja para toda la iglesia esto. ¿Se dan cuenta que aquí no está hablando de creyentes? No está hablando, le está hablando a los discípulos. ¿Sos un discípulo de Cristo? ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Si sos un discípulo del Señor, este llamado es para vos. Y cuando sirvas y recibas a un niño, a un hermano, a uno de los pequeñitos del Señor, créeme, estás recibiendo al Señor y al que le envió, al Padre. Amén. Llénate de la presencia de Dios sirviendo a tus hermanos. Estate de pie, vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Señor. Jesús, te pido que hoy en nuestro corazón se selle con total claridad tu amor por nosotros y cómo nos serviste, Señor. Que a la hora de servir a nuestros hermanos podamos ver, Señor, tu ejemplo de amor, de servicio, de entrega total. No nos negaste nada, Señor. Lo diste todo por nosotros. Señor,
¿Cómo no servir a mis hermanos cuando veo en las Escrituras al Maestro, al Rey eterno, atándose una toalla a la cintura, tomando una fuente y lavando los pies de sucios pecadores, como los míos? ¿Cómo no servir a mis hermanos, Señor, cuando te veo a vos? ¿Cómo no estar pendiente, Señor? Si vos nos enseñaste a sufrir con los que sufren y a reír con los que ríen. Si vos, Señor, sos el ejemplo. Si tu amor, Señor, si tu maravilloso amor y servicio lo vemos tocando a esos leprosos que nadie tocaba, amando a quienes nadie amaba, perdonando a quienes todos condenaban. Bendito sea tu nombre, Señor. Queremos seguir tu ejemplo de servicio, Señor, de servirnos, de venir a servirnos, de dejar la plenitud de la gloria, haciéndote en forma de hombre y viniendo, Señor, a morir en una cruz por mí. Si no fuera porque me serviste, que viste mi necesidad, estaría perdido. Hermano, hermana, quiero decirte al corazón, cuando servís a la iglesia, cuando servís a tus hermanos, a los que son la iglesia, quiero que por delante veas lo siguiente. El Señor vio tu necesidad. Él vio tu necesidad. Tu necesidad de ser perdonado de los pecados, de salir del camino de la muerte y condenación eterna, de ser librado del fuego, de ser librado de la ira misma de Dios. Él vio tu necesidad y te sirvió. Te sirvió dándose en la cruz por vos. Él ya no espera que nadie vaya a la cruz por otro. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. No hay más sacrificios en la cruz. Ya no hay sangre que derramar por los demás. Pero hay un ejemplo de servicio y de amor que hay que seguir. Es mirar a tus hermanos en la fe, a los que son, los que el Señor desde la fundación del mundo escogió para Él, a sus ovejas. Yo te diría, empezando por las más pequeñas, por las más nuevitas, hasta las mayores. Yo quiero invitarte a que mires con compasión cómo bendecirles, cómo servirles, orar por ellos, estar pendiente. Serví al Señor, hermano, sirviendo a sus hijos. Serví al Señor sirviendo a sus ovejas. Servilo. Vas a tener el favor del Señor, vas a recibirlo a Él. El Señor no va a dejar de bendecir a aquellos que sirven y bendicen a sus hijos. Yo te hago una pregunta, vos que sos padre o madre, respondela ahí en tu corazón. ¿Qué mirada tenés de esos que aman a tus hijos? Esas personas que aman, cuidan, bendicen a tus hijos. ¿Cómo las mirás? ¿No son personas que amás, que te gustaría bendecir? ¿No llena tu corazón cuando alguien bendice a tus hijos? ¿No se llena tu corazón cuando alguien hace algo bueno por tus hijos?
¿No se llena de alegría tu corazón cuando alguien dice y hace algo lindo por tus hijos? Bendecí a los hijos del Señor, bendecílos. Aunque nadie te esté viendo. Si uno de los hijos del Señor, si uno de tus hermanos está sufriendo, dale palabra del Señor, orá. Pero hacelo en silencio, no te jactes de nada. Que sea el Señor el que vea tu obra. Sé intencional. Hermano, no está mal querer ser primero en el reino, no está mal. Lo que está mal es querer lograr ese primer lugar como el mundo lo busca. El Señor dijo: el que quiera ser el primero, que sea el último y servidor de todos. Proponete servir a los hijos de Dios. Yo te quiero servir, hermano. Yo no pretendo ser nadie. Solo quiero servirte. Es mi lugar en esta iglesia, servirte. Yo te invito a que hagas lo mismo con el que tengas al lado. Ocupa ese lugar en la iglesia. Es un lugar que en muchas iglesias nadie quiere ocupar, el de servir a otros. Pero eso te va a bendecir tanto, hermano. Hermana, vas a estar tan bendecida, tan bendecida. Señor, cerramos esta oración diciéndote gracias. Porque vos sí sos grande y el primero. Y nos diste el ejemplo perfecto. El primero en el reino se pondrá en el último y servidor de todos. Y ese fue tu ejemplo, Señor. Sos el primero, vos sí sos el primero. Y para eso te hiciste el último. Y nos serviste a todos. Sea tu nombre glorificado, Señor. Sos mi Señor, sos mi Salvador. Me admiro, Señor, de ti cada día. Nos iluminás cada día, Señor. Sos nuestra luz, Señor. Ayúdanos a vivir como vos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar la cruz, a negarnos todos los días, Señor. Y a seguirte. Te doy gracias, Señor. Sea tu nombre glorificado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria al Señor.